Listo. Tengan todos ustedes un atento y cordial saludo. Mi nombre es Rosaura Arteaga Chamorro, normalista superior licenciada en Ciencias Sociales. Actualmente trabajo en la institución educativa Madrigales San Francisco de Asís, en la sede 3 de la vereda La Independencia, municipio de Policarpa, Nariño. Un cordial saludo también para ustedes. Mi nombre es Sandra Patricia Erazo Melo, soy licenciada en idiomas y actualmente me desempeño como docente de educación secundaria en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán del municipio del Peñol, Nariño. Es para nosotros un placer poder estar con ustedes en esta ocasión tratando un tema tan importante como es la historia de la educación, ¿cierto, compañera? Claro que sí, compañera Rosaura. En nuestra labor diaria como docentes y en este corto tiempo del inicio de nuestra maestría en educación a través del desarrollo de los diferentes cursos, especialmente en el de pedagogías críticas y decoloniales, nos hemos percatado de la importancia del tema de la educación a nivel mundial. Qué importante lo que nos comenta usted, compañera. Como ya lo mencionamos anteriormente, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la historia de la educación. Como este tema es un poco amplio, nos vamos a adentrar dentro de una máquina del tiempo que nos llevará a conocer la historia de la pedagogía. ¿Qué nos puede empezar a decir usted, compañera? Sí, para todos nuestra audiencia, el tema que nosotros tratamos lo hemos titulado La educación en la máquina del tiempo. Este es un tema bastante amplio, como lo dijo la compañera, y el título que les acabo de mencionar nos va a llevar a hacer ese recorrido por todos los momentos históricos por los que la educación ha pasado. Entonces, compañera, metámonos en esa famosa máquina del tiempo y comencemos nuestro recorrido. ¿Qué le parece? Estoy muy de acuerdo con usted. Voy a comenzar diciendo que el concepto de educación es tan antiguo como la misma humanidad. No podríamos decir que tiene unas fechas exactas para su inicio. La humanidad, con su necesidad de transmitir conocimientos para poder subsistir y poder tener esa cultura que encierra todo, hacía la transmisión de conocimientos de manera oral de una generación a otra, donde los ancianos, los sacerdotes eran los poseedores de ese conocimiento y eran los encargados de transmitirlos a los más jóvenes, conocimientos en agricultura, en ciencias, en artes. Todo esto podríamos decir que fue el inicio de la educación. Qué importante todo lo que usted nos comenta, compañera, de aquellos inicios que tuvo nuestra educación en los tiempos antiguos. Sí, compañera, ahora la invito yo a usted a subirse a esa máquina del tiempo y que nos comente cómo fue el inicio de la educación formal. Según lo que yo recuerdo en mis estudios, la educación comenzó en en la antigüedad con las civilizaciones antiguas, las más grandes que hubo, como son la china, la egipcia, la romana. Comenzaron implementando centros educativos con diferentes áreas de conocimiento, como son la filosofía, la religión, etcétera. Esta educación comenzó a tomarse algo ya más estructurado. Tenía como finalidad formar al ser humano como un ser culto y virtuoso. Sí, de Compañera. verdad que adentrarse en esta máquina, sí, nos lleva a nuestra imaginación, a trasladarnos a esos hechos históricos que fueron bastante interesantes. Bueno, en ese momento yo me ubico en la Edad Media, esa famosa edad también denominada del oscurantismo, la cual ocupó un periodo bastante amplio en la historia, ¿no? Sabemos que durante esta época el conocimiento científico fue demasiado, podríamos decir, tomado a la ligera, se estancó, inclusive tuvo un retroceso, ya que la religión tomó en sus manos todo lo relacionado con la educación
y todos los conocimientos que se impartían eran netamente religiosos. Las artes, la música, en sí, todo tenía una influencia netamente religiosa católica. Qué interesante esto, pero retomémoslo y vámonos al siglo XVI y XVII, donde se dio origen, hubo un acontecimiento muy importante en nuestro país. El surgimiento de las universidades que, según John Pérez y otros pensadores, en su tesis de psicología titulada Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, quienes tomaron de los autores Patiño y Melo, presentan algo muy parecido a lo que usted menciona. La educación complementada a manos de la Iglesia Católica. Aquí en Colombia, cuando en la época de los españoles llegaron las religiones, lo que hicieron fue llegar, organizar colegios y escuelas en las que predominaba la educación religiosa como para impartirla. Ese es el caso de los jesuitas y los dominicos en su mayor parte que fundaron esto en el país. Muy bien, compañera. En este momento estoy ubicada en el siglo XVIII y continuamos aquí en nuestro hermoso país de Colombia. ¿Qué podríamos decir sobre esta época? Podríamos decir que estuvo mayormente influenciada por las corrientes filosóficas que surgieron en Europa. Es por eso que tengo aquí un apartado de Carlos Patiño en Apuntes para una historia de la educación en Colombia y leo un párrafo de la página 262 donde él nos dice lo siguiente: la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII sentaron precedentes para que se diera una gran revolución educativa. La Ilustración, promulgando la razón y los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró la idea de la educación como servicio público. Con ello podemos darnos cuenta que la educación pasó a dar un giro enorme en el mundo. Sí, como lo dice John Pérez y otros en su tesis psicológica titulada Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Pero en nuestro país, como usted ya lo mencionó, la influencia religiosa todavía seguía vigente. Ya. Podemos darnos cuenta también que en el siglo XIX y el siglo XX se consolidaron centros de educación, cuando el gobierno comienza a crear decretos de educación. Y retomando pues en este momento nuevamente a Patiño, quien nos habla sobre la aparición de métodos de la escuela nueva y las escuelas activas, cuyos propósitos en un principio estuvieron en crear los primeros estudios curriculares en Colombia que fueron en la edición del 2016. Fue la expresión de una pedagogía racional basada en el conocimiento, en las ciencias humanas, que eran utilizadas como instrumentos para en ese momento dar discurso tradicional y cambiar un poco por las leyes vigentes. Sí, compañera. Y en el siglo ya XXI, en el que nosotros nos encontramos, donde me ha trasladado la máquina del tiempo, podríamos decir que la educación eh, ya ha tenido una influencia, ¿sí? O una preocupación transnacional, como lo menciona Alberto Martínez en su artículo Maestro, Función Docente y Escolarización en Colombia, y ha llevado a los gobiernos a copiar, ¿no?, los modelos pedagógicos desarrollados en otros países, como el marco común europeo que nosotros tenemos ahora. La globalización, el uso de las tecnologías, todo eso nos lleva a que nosotros nos metamos en nuevos retos en cuanto a la educación. Estoy de acuerdo con usted, compañera. Y bueno, ya para finalizar nuestro encuentro el día de hoy, quiero terminar diciendo que todo este recorrido histórico nos lleva a nosotros a que hagamos un análisis profundo en nuestra labor pedagógica, entender que los estudiantes no son esas jarras vacías que nosotros debemos llevar,
llenar, perdón, sino que ellos también tienen, ¿no?, producción que dar en su conocimiento. Y además, como lo propone Paulo Freire, debemos llevar a nuestros estudiantes a que sean más humanos, capaces de hacer críticas, ¿no?, de estarse cuestionando continuamente, ser críticos frente a la realidad que los rodea, convirtiéndose en agentes activos que puedan proponer alternativas de solución para todas las problemáticas nacionales, compañera. Y para esto tenemos grandes pensadores que nos han dejado varias enseñanzas. Bueno, entonces nos despedimos de nuestra audiencia y en una próxima oportunidad esperamos continuar con este tema. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañera.